Bueno, perdonad el comentario, estaba hablando con Bosco, mientras que vosotros, el resto de los alumnos llegaban, sobre los temas, bueno, cómo se vive recién caído, entre comillas, en Chile. Y eso ha derivado pues, en las diferencias típicas que hay entre el tejido industrial de cada uno de los países y cómo eso altera la educación. Esto, si en vez de haberlo estudiado, si este curso, en vez de haberlo estudiado en Chile, lo hubierais hecho en otro país, hubiera sido muy diferente. Pero estamos en la situación en la que estamos, que quiere decir que estamos en una universidad chilena y estamos en un magíster en investigación, en ingeniería industrial e investigación de operaciones. Y eso implica, pues, investigación de operaciones aplicada a cosas de ingeniería industrial, pero la ingeniería industrial es más que la investigación de operaciones. Y dicho esto, olvidémonos de lo que hemos comentado. Estábamos hablando esta semana de un problema típico de ingeniería industrial, que es el ensamblado o el equilibrado de líneas de ensamble, de montaje. Pero antes de eso, pequeña notita, nota respecto a lo que nos queda de curso. Resulta que yo pensaba que la última semana de noviembre era periodo lectivo y no, es periodo de exámenes. Entonces, como la última semana de septiembre, digo, de noviembre es periodo de exámenes, para ver todo el temario, para ver gran parte del temario, no podemos permitirnos hacer el examen dentro de las semanas de clase que tenemos asignadas. Y eso significa que el examen será el primer lunes del periodo de exámenes. Si queréis ver el periodo de exámenes, lo podéis mirar en la página web de la universidad. Y eso significa que el día de presentaciones es el último día de clase, será el día de presentaciones. ¿No? Y por tanto, 7 días antes hay que enviarme la info que solicite. ¿De acuerdo? Esto lo aclaro ahora, seguramente lo volveré a aclarar dentro de 15 días, porque recordad que de nuevo la semana que viene, el lunes es festivo. Entonces, como la semana que viene, el lunes es festivo, el lunes que viene volvéis a no verme y lo volveré a recordar dentro de 15 días para que nadie se despiste. Aprovechad ese fin de semana largo que tenéis delante para trabajar en el proyecto. Y recordad que la semana que viene no, porque es festivo, pero la semana siguiente tenéis clase conmigo el lunes y el jueves. ¿De acuerdo? Por tanto, en 2 semanas tenemos 2 días. ¿De acuerdo? Y esto cierra el pequeño resumen de cosas que tenía que comentaros porque se nos está acabando el tiempo, el curso se está acabando ya, nos queda menos de un tercio. Entonces tenemos que empezar a pensar en ello. ¿Tenéis alguna duda respecto a esto? No, no veo ningún comentario, ni ninguna pregunta, ni ninguna mano alzada, ni nada por el estilo, así que voy a seguir con el temario del curso. Recordad que nos habíamos quedado en el equilibrado de líneas de montaje. Entonces, el equilibrado de líneas de montaje básicamente es que tenemos unas tareas. Estas tareas se tienen que asignar a estaciones de trabajo. Y tenemos 2 tipos de restricciones. El tipo de restricción número 1 es lo que llamaríamos restricciones al trabajo máximo.
que son las restricciones tipo bin packing o tipo maxwrap. Y después tenemos una restricción adicional, que es que hay precedencias, hay un orden no completo, pero sí parcial, que quiere decir que algunas cosas se tienen que hacer antes que otras, pero hay otras que no se saben. Entonces, ese orden de relación, digo, de realización de las actividades, esa ordenación, se transforma en este grafo de precedencias. Que básicamente lo que dice es que antes de hacer C se tiene que haber hecho, digo, antes de hacer D se tiene que haber hecho C. Fijaros que este grafo de precedencias no marca el orden completo de las operaciones. Entonces, se puede hacer A antes que C o al revés, y se puede hacer B antes que C o al revés. Incluso se podría llegar a hacer G antes que C. H no, porque si os fijáis, C es predecesora de H, no con un arco directo, pero sí con la suma de varios arcos. Y esa suma de varios arcos obliga a que para hacer H primero hay que hacer F, para hacer F primero hay que hacer E, para hacer E primero hay que hacer D, para hacer D primero hay que hacer C, y eso implica que C se va a tener que hacer antes que H. ¿De acuerdo? Como en los problemas de unpacking, pues hay varios tipos. Y el primer tipo que teníamos, lo que se llama tipo 1, es que nos dan una capacidad máxima de trabajo, por tanto tenemos una restricción de trabajo que en este caso se llama tiempo de ciclo, que podría ser de 10 unidades de tiempo. Y ahora lo que tenemos que hacer son agrupaciones de tareas que como mucho ocupen 10 y que las pueda ordenar de tal manera que esas precedencias entre las tareas también se cumplan entre las agrupaciones según las tareas que tiene cada agrupación, que tiene cada estación. Y manualmente yo había hecho un primer ejemplo, que con C igual a 10, por ejemplo, podemos hacer que esto sea la primera estación, esto la segunda, esto la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. ¿De acuerdo? Y también demostré o dejé indicado que matemáticamente esta solución era óptima. ¿Sí? El motivo, pues, no viene al lugar ahora, pero que lo sepáis. Todo esto procede de que en algún momento alguien, cuando se planteó este problema de dividir las tareas, hizo lo que se denominan unas hipótesis. Y estas hipótesis son importantes para cualquier modelo. Y es lo que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Estas hipótesis son lo que permite transformar la realidad en un modelo matemático. Tristemente es la parte más difícil de un problema y es la parte que yo no os puedo enseñar porque tendría que ser un problema real. Entonces, pensad que cuando uno se encuentra con un problema real, lo normal es que alguna de estas cosas desaparezca. Por ejemplo, hará cosa de 4 o 5 años, me tocó un trabajo en una industria en Viña y lo que tenían que no era igual era esto. Era una industria chiquitita y el dueño era averso a las inversiones. Entonces, como era averso a las inversiones, no todas las estaciones tenían el mismo equipo. Había estaciones preparadas para hacer una cosa y otras preparadas para hacer otra. Entonces, eso lo que implicaba es que yo no podía tener el modelo tal cual se pone en este problema. Tuve que hacer modificaciones para que esa nueva característica que se me presentó, pues mi modelo matemático lo pudiera agrupar, lo pudiera abarcar y tener en cuenta. Igual, el modelo de resolución que propuse no es el mismo que el que os estoy explicando ahora, porque tenía que tener en cuenta esa variante, esa variación o ese cambio. Eso no significa que empezara desde cero, significa que empecé desde el modelo más chico a otro modelo que era más complejo. Dime, César. Profesor, ¿podría explicar un poquito eso porque no entendí bien qué tenía que Lo ver que, el que la persona fuera adversa al riesgo con que ah, las estaciones tienen pues distinto el mismo aversa al riesgo quiere decir que no quiere hacer inversiones.
Entonces, ¿Ya? ¿Correcto? una persona aversa al riesgo, que no quiere hacer inversiones, dice, tengo esto, se tiene que hacer con esto. ¿Es más ineficiente de lo que haría si comprara una segunda tejedora? Sí, pero no quiero gastarme el dinero en una segunda tejedora. Ah, entiendo, ya. Entonces, tú tienes un producto, una cosa que solamente se puede asignar una vez, no la pueden utilizar todas las estaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que tu problema de equilibrado tiene que tener en cuenta que solamente una estación puede tener tejedora. Todas las operaciones que requieren tejer van a tener que ir a esa estación. Sin embargo, no le importaba tener 4 o 5 personas contratadas. ¿Por qué? Pues porque la diferencia de sueldo era muy chica y según él, pues si las cosas iban mal dadas, en vez de necesitar 5, necesitaba 4, lo que hacía era despedir a una persona y como las leyes no fijan en Chile, no fijan unas indemnizaciones del despido especialmente caras, pues eso no era un problema para él. ¿De acuerdo? Fíjate que eso va a depender de la industria. Si tú te vas a una industria en la cual la mano de obra es extremadamente cara, como en Japón, pues lo que les pasará será lo contrario. Y les dará igual gastarse en más equipo. Eso es irrelevante. Lo que querrán es intentar agrupar las tareas que realmente requieren intervención humana juntas, para que todo lo que se pueda automatizar sea automático. Pensad que no todo es automatizable, ya lo hablé la semana pasada. Entonces, a efectos prácticos, uno le explica un problema, dice, esto es como un equilibrado, pero la palabra clave aquí es cómo. Porque no es lo que estamos habituados, es un cómo. En la literatura, cuando algo cumple todo lo que he puesto aquí, se le conoce como un problema simple. Que no quiere decir que sea simple, quiere decir que comparado con los otros es simple. Y cuando incumple alguna de las cosas que tenemos aquí, no se le llama complejo, se le llama general. Fijaros que en el Lean Packing, todos los problemas que os he asignado para hacer, todos son generales. Siempre hay algo que hace que no sea un problema de Lean Packing. Pero eso no hace que sea tan diferente como para que no puedas utilizar algo de lo que ya conoces. ¿De acuerdo? Matemáticamente, el problema era así. Y recordad que esto no era un modelo de programación lineal entera porque no tenía función objetivo. Entonces, para poner una función objetivo, lo que tenías que hacer era o considerar que era un problema tipo 1 o un problema tipo 2. Como tengo ganas de modificar mucho, ya lo vimos la semana pasada, pues voy a poner el modelo del tipo 2. Y es que básicamente lo que uno intenta es minimizar C. Y ahora C es una variable, un dato. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, muchas gracias. De nada, César. Muchas de las restricciones que pongo son reflejo de lo que hemos puesto con anterioridad, de lo que hemos puesto con con las hipótesis. Por ejemplo, el hecho de que las tareas se tienen que asignar a una única tarea, a una única estación y que no son divisibles, no puede hacer una persona un 60% y otra persona el 40%, es lo que se transforma en esta restricción de aquí. Si no hubiera esa condición, esta restricción de aquí no existiría y el problema sería mucho más fácil. Dicho de otra manera, si aquí este modelo levantas esto de aquí y lo transformas en esto pasa a ser un simplex, un PL, y no es un programa lineal entero, que es lo que crea la dificultad en este problema concreto. ¿De acuerdo? Muy bien. Dada esta introducción, recordad que yo expliqué que este tipo de problemas, como el problema de Lean Packing, son modelos que la programación lineal entera no funciona muy bien. Veremos un ejemplo de un problema en el cual la programación lineal entera funciona bien. Y en ese problema, cuando realmente funciona bien, veréis que voy a tener que hacer, va a funcionar bien porque le voy a meter caña teórica, le voy a dar contenido teórico para que realmente funcione bien. Pero eso lo vamos a ver dentro de 15 días o dentro de 20 días, así que por ahora nos olvidamos. No quiere decir que el profe odie la programación lineal entera, al contrario, si puedo resolverlo con programación lineal entera, mejor. Pero cuando no, entonces, lo primero que no se puede plantear es intentar resolver el problema utilizando algunas reglas que sean lógicas, ¿de acuerdo? Y
Eso acostumbra a transformarse en un método constructivo, en un método grill. Y aquí es donde me quedé la semana pasada y en lo que me voy a centrar durante buena parte de este primer bloque. No todo, pero buena parte del primer bloque va a ser esto. Pensad que según hemos ido avanzando el curso, algorítmicamente nos estamos volviendo más difíciles. Los problemas son más difíciles. Entonces yo cada vez voy a explicar menos código. Y voy a explicar menos código porque, bueno, el código no es fácil. La teoría es más fácil que el código. Entonces, no quiero ponerme a cosas extremadamente detallistas. En las próximas clases cada vez va a haber menos código, ya os aviso. Pero en esta aún la cosa es un poco palatable. Como es un poco palatable, pues nos vamos a poner. ¿Qué hace esta heurística constructiva? Esta heurística constructiva lo que va a hacer es construir estaciones. Una a una. Y por construir, yo lo que estoy refiriéndome es que voy a asignar tareas. Y una a una quiere decir que primero generaré la estación 1 cuando acabe la estación 2, cuando acabe la 3, cuando acabe la 4 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esta idea de ir generando las estaciones de forma secuencial me va a ayudar. Fijaros que en Bin Packing, en el problema de Bin Packing, esto no funcionaba así. El Best Fit construía todas las estaciones a la vez, todas las asignaciones a la vez. ¿Por qué? Porque no importaba el orden. Aquí el orden, que quiere decir las precedencias, me va a fijar el motivo por el cual me resulta mucho más cómodo ir construyendo de forma constructiva, una a una. ¿Por qué? Pues porque cuando haya hecho algunas cosas se me va a clarificar un poco qué sucede con este problema de aquí. Por ejemplo, cuando he hecho la tarea C, ya sé que puedo hacer la tarea D. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo procedemos aquí? Bueno, pues el esquema básico del proceso es el siguiente. Iniciamos una estación vacía. Y una estación vacía es una que tiene tiempo libre igual a C y asignación conjunto vacío. Ninguna tarea asignada. Y ahora lo que voy a hacer es ver tareas asignables. ¿Y qué es una tarea asignable? Una tarea asignable es aquella cuya duración es menor o igual al tiempo libre y me ha saltado para arriba y todas sus predecesoras ya han sido asignadas a alguna estación. Alguien me dirá, profe, el equilibrado de líneas de montaje es un problema extremadamente concreto. ¿Por qué estudia el problema de equilibrado de líneas de montaje en esta clase? El motivo principal por qué estudio el problema de equilibrado de líneas de montaje en esta clase es esto. Me va a permitir introducir una cosa que acostumbra a suceder y acostumbra a aparecer en muchísimos problemas, que es grafos. Si alguno de vosotros hizo el curso de logística el semestre pasado con Lagos, con Felipe Lagos, se acordará que ya había grafos ahí. Entonces, eso es una estructura, es una forma de ordenar las cosas en un programa de ordenador y en un problema de optimización combinatoria muy frecuente. Pues esto es una buena manera de introducir el concepto de grafo.
y de introducir algunas de las características de lo que implica tener que trabajar con grafos en un entorno de desarrollo de resolución de problemas, ¿vale? De nuevo, yo lo voy a hacer sin librerías, directamente en C, de forma muy fácil. Si alguno de vosotros alguna vez tiene que usar grafos en una aplicación, posiblemente no tenga por qué desarrollar una librería completa. En Python hay una librería que se llama NetworkX, que tiene un porrón de algoritmos ya diseñados para grafos. No todos, pero un porrón. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, no, pero realmente utilizando la librería puede ser que me hubiera resultado más fácil hacer ciertas cosas. Así que yo lo voy a hacer a pelo, sin necesidad de librerías, pero que lo sepáis, que puede ser que en algún momento tengáis una aplicación concreta, queráis resolver un problema con varios millones de vértices y varios miles de millones de aristas, y entonces no lo hagáis como lo estoy haciendo yo ahora, usad una librería como podría ser NetworkX o LEDA, en el caso de que uséis C++. Pero son librerías que tienen un costo, es como pandas, tienes que aprender pandas. ¿Sí? Entonces, veo todas las tareas asignables y ahora pueden pasar dos cosas. Si tareas asignables es igual a conjunto vacío, entonces lo que tengo que hacer es iniciar una nueva estación vacía y volver a iterar en el algoritmo. ¿Vale? Si no, lo que tengo que hacer es asignar una de las tareas a la estación actual o a la estación en construcción, actualizar el tiempo libre y la lista de tareas asignadas. Y de aquí, volver aquí. ¿De acuerdo? De nuevo, siempre explico algunas pequeñas preguntas que puedo hacer en una prueba. Esta es una pregunta fácil. Este algoritmo está mal diseñado, le falta algo. ¿Qué? ¿De acuerdo? Hay algo aquí que no funciona. Pero el código lo pone, así que no os preocupéis, lo veréis en el código. Pero esto no está del todo bien diseñado. ¿De acuerdo? Muy bien. El tema del tiempo libre, lo de actualizar el tiempo libre y demás, es relativamente fácil de hacer. Tú tienes una variable que al principio vale C, y entonces, según vas poniendo tareas, pues será C menos la duración de la tarea, C menos la duración de la primera tarea menos la duración de la segunda tarea, y así sucesivamente. Sigue haciendo más chico. Es un contador. Verificar la condición de que la duración sea menor o igual al tiempo libre, también es una comparación fácil. Lo que puede ser difícil es verificar que todas las tareas ya han sido asignadas. Entonces, esto lo que pasa es que me va a requerir entrar en algunos detalles de implementación. ¿De acuerdo? Luego lo veremos en la computadora, pero esos detalles de implementación es importante que los tengáis en mente antes. Entonces, para entender estos detalles de implementación, lo que tenéis que pensar que las precedencias son un grafo. ¿De acuerdo? Y los grafos, Bosco dice, profe, yo usé en la empresa el algoritmo de Dijkstra, pero en Excel, ¿qué opinas sobre el algoritmo? Dijkstra es un algoritmo para calcular distancias mínimas. Y para calcular distancias mínimas en grafos densos, que quiere decir en los cuales hay un arco entre toda pareja de aristas, es el mejor método que existe. Lo hagas en Excel, lo hagas en C o lo hagas en Python.
Es un método estandarizado. Creo que lo explicamos en optimización, aún se explica en Dijkstra. Pero es para calcular distancias entre vértices. No es como en este caso. En este caso, el grafo lo único que representa son una relación. Entonces, hay un 1 o un 0. ¿Existe una relación o no existe una relación? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo podemos codificar esto. He dicho que un grafo, generalmente cuando lo explicamos, lo definimos así. Un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. La forma de representar este grafo en una computadora generalmente utiliza dos técnicas, una de dos. Hay una técnica, que es la técnica que yo voy a utilizar en el ejemplo y es la que voy a explicar ahora. Luego la otra técnica es un poco más compleja y os daré una referencia de donde lo podéis buscar. Es lo que se llama un grafo denso. ¿De acuerdo? Un grafo denso es un grafo en el cual lo que voy a guardar la existencia o inexistencia de un arco, por tanto, de la relación de precedencia entre cualquier pareja de vértices. Alexa parece que me ha oído y le ha llamado la atención. No sé si ha pasado al cacharrito, pero hay algo de lo que he dicho que a él le ha llamado la atención porque se ha puesto a hablarme. ¿Qué implica entre toda pareja de vértices? Implica que tiene que haber una relación entre cada dos y eso se traduce que matemáticamente lo que voy a tener es una matriz. ¿De acuerdo? Así que para ejemplificarlo me voy a ir al ejemplito pequeño este que teníamos. Voy a copiarlo y os voy a mostrar esa matriz que tendríamos que crear. ¿Vale? Entonces esto, si os fijáis, tiene un problema, que es que yo dibujaba aquí, pero bueno, ahora lo borro. Y ahora tendremos una matriz con A, B, C, D, E, F, G, H, I, J filas y A, B, C, D, E, F, G, H, I, J columnas. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como son 2, 4, 6, 8, 10 tareas, pues es una matriz de 10 por 10. Y ahora, para notar si hay una precedencia, lo que voy a decir es si fila es precedente de columna. Por tanto, A es precedente de B y de E, y el resto de valores son 0, por eso no los hago. Pero no vale la pena. Todo está lleno de ceros. Entonces, solamente voy a poner los que tengan valor. Y los otros entended que hay un 0. B es precedente de G. C es precedente de D. D es precedente de E. Fijaros que hacer esto manualmente no es trivial porque somos muy feos, bueno, al menos yo. Me cuesta dibujar las cosas correctamente. E es precedente de F. F es precedente de H. G es precedente de H también. H es precedente de I. E I es precedente de J. Por tanto, fijaros que donde no hay un 1, hay un 0. Y esta información, esta tabla, esta matriz, tiene toda la información de precedencias que yo necesitaría. ¿De acuerdo? Fijaros que es muy ineficiente porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unos y 90 ceros.
Entonces, el hecho de tener 10 unos y 90 ceros implica que puede ser que haya una forma más eficiente de trabajar. Y esa forma más eficiente de trabajar es una matriz dispersa, que es la que solamente contiene información sobre los sumos. ¿Vale? Pero eso ya lo veremos con un poquito luego, y poner una referencia por si alguien quiere mirárselo. Esta matriz también me aporta cierta información, que es que si sumáis los valores de la fila, por ejemplo, si sumamos los valores de la fila A, lo que me sale es 2. Y eso significa que la actividad A, la tarea A, tiene 2 predecesoras. Y si sumamos los valores de la columna H, veréis que tiene 2. Y eso implica que tiene 2. Esta es predecesora de 2, por tanto tiene 2 sucesoras. Y la otra tiene 2 tareas antes, por tanto tiene 2 predecesoras. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que las únicas tareas que puedo realizar al principio son aquellas que no tienen predecesoras, A y C, que son esta y esta. ¿Cierto? Fijaros que tienen la columna vacía. Vale. Por tanto, esto lo podría codificar utilizando una matriz que fuera de este estilo. O un vector, perdonad. Yo estoy... lo que estoy haciendo, vosotros no lo veis, pero estoy entrando en una ventanita que lo que hace es que me permite copiar la lámina tal cual. Y entonces me parece que vale la pena ese tiempo muerto a cambio de que cuando veáis las láminas acabadas estén completas. Entonces, fijaros que lo que tendríamos al principio sería una lista de pendientes. Y ahora, la tarea A tiene pendientes 0, la tarea B tiene pendientes 1, la tarea C tiene pendientes 0, la tarea D tiene pendientes 1, la tarea E tiene pendientes 2, la tarea F tiene pendientes 1, la tarea G tiene pendientes 1, la tarea H tiene pendientes 2, la I tiene pendientes 1 y la J tiene pendientes 1. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que, por ejemplo, si en este algoritmo que habíamos puesto aquí, en el paso, si no asignar una de las tareas, bueno, pues si escogemos una de las tareas, por ejemplo, la tarea A, si escogemos la tarea A, lo que tenemos que hacer es decir, ahora B ya se puede escoger y E, pues solamente le falta por hacer D, ya no le falta A y D. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esa actualización de la lista de pendientes? Pues para actualizar la lista de pendientes, lo que podemos hacer es tomar la lista y restar la fila de la matriz asociada a la tarea asignada. Por tanto, fijaros que cuando asignemos la tarea A, yo tomo la lista de pendientes, hago la resta, que la voy a poner en verde, y fijaros que ahora lo que queda es 0, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 1 menos 0, 2 menos 1, 1 menos 0, 1 menos 0, 2 menos 0, 2 menos 1 menos 0 y 1 menos 0. Y ya tenemos ese paso realizado. ¿De acuerdo? Fijaros que esto lo podríamos hacer de otras maneras. Por ejemplo, antes de ver cada tarea, a ver si ya la habíamos asignado o no, mirando una por una. Pero eso requiere mucho tiempo, porque al fin y al cabo, cada vez que vayamos a mirar una tarea, en esta parte de aquí, en este paso de aquí,
Y vamos a tener que comparar todas las tareas con todas sus predecesoras cada vez. Y eso requiere mucho tiempo. A cambio de eso, solamente tenemos en cuenta un vector, lo vamos actualizando y ese vector nos está dando toda la información. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Por tanto, fijaros que las precedencias las vamos a mantener como un valor dependientes y lo actualizamos cada vez que asignamos una tarea. ¿De acuerdo? Si alguien quiere ver cómo se hace bien, porque esto es una manera que funciona para problemas de hasta 150, 200 tareas, pero cuando el problema es más grande, tiene 500, 1000 tareas, esto es un poco lento todavía. Para el caso en que sigue siendo un poco lento, lo que hay que hacer es utilizar matrices dispersas. Y entonces ser consciente que la mayoría de las restas que estoy haciendo aquí las estoy haciendo contra cero. Entonces, restar contra cero es inútil. El ordenador no lo entiende y tiene que hacer la operación, pero a lo mejor si nosotros lo hiciéramos de otra manera, sería más fácil. Y esa manera más fácil es lo que tenemos aquí. ¿De acuerdo? La semana pasada dije en clase que iba a buscar unos vídeos que pagué a unos ayudantes para que explicaran este temario. Y ellos lo explicaban con cabalidad todo, incluso esta parte un poco más compleja. Claro que les llevó 8 horas. Y pensaba que tenía los vídeos. No tengo los vídeos. Así que como no tengo los vídeos, no se los puedo subir. Lo que sí que os puedo subir es el código. Y el código lo tenéis ahí. Si alguien quiere consultarlo, lo puede consultar. Y ahí está una implementación que es un poco mejor que la implementación que vamos a ver hoy en clase. ¿Vale? Preguntas. No hay preguntas, me falta una cosa extra por hacer. Pero esa cosa extra por hacer creo que va a ser conveniente hacerla dentro de la computadora, viendo el código y no en el iPad. Así que voy a dejar de compartir pantalla durante un segundo y voy a compartir mi pantalla de trabajo en vez de la pantalla de las láminas. Compartir pantalla y aquí lo que voy a compartir es esto. ¿De acuerdo? Ahora, fijaros que yo ya he subido el código, este código lo tenéis, es el código que vamos a utilizar y es el código que resuelve el problema de equilibrio de líneas. Pues voy a hacer como hasta ahora, que es que la explicación que voy a dar va a ser sobre el código montado. ¿Sí? Entonces, fijaros que, como siempre, yo defino primero un conjunto de datos, que es esto, para guardar los datos de la instancia. El número de tareas, el tiempo de ciclo. ¿Lo veis o preferís que haga la letra un poco más grande? Yo creo que esto ya es bastante grande, ¿no? ¿Se ve todo? Sí, está bien. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos a tener un vector para las duraciones de cada tarea. Y aquí vamos a tener esa matriz con el grafo de precedencias. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí, que es la prioridad, la voy a explicar luego. Básicamente es lo que me va a permitir que, si os acordáis de este grafiquito que teníamos aquí, que yo decía, que estáis viendo la pantalla del iPad también, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Yo lo digo porque a veces, como hemos tenido algunos problemas, prefiero asegurarme. Si os fijáis, dice, si no asignar una de las tareas a la estación en construcción. Bueno, si hay varias tareas para asignar, el algoritmo va a escoger una. ¿Y cuál va a escoger? La que él considere que es más prioritaria. Entonces, para decirle cuál es la que es más prioritaria, lo que voy a hacer es guardar un número para cada tarea, que va a estar aquí. Guarda
un número para cada tarea y el más grande mejor. ¿De acuerdo? Por tanto, si tengo dos candidatas, me quedaré con la que tenga prioridad más grande. ¿Vale? Ahora, tengo lo de crear vectores y lo de crear Profesor, matrices que hemos visto varias veces. Dime, César. esa prioridad, ¿por qué guarda un número especial para decir cuál es la más grande para ordenarla de mayor a menor y Ah, no lo chequean en minuto cuál es la mayor? porque lo voy a chequear en el minuto cuál es la mayor, pero lo tengo que precalcular de alguna manera. O sea, eh, si alguno de vosotros, no sé por qué ahora no me está dejando poner la otra pantalla, un segundito. No me está compartiendo, un segundo. Si alguno de vosotros se ha leído la parte de equilibrado de líneas de montaje que hay en el NAMIAS, el libro de curso de gestión de operaciones y de gestión de operaciones avanzadas, verá que el libro dice que se puede utilizar una cosa que se llama, si no recuerdo mal, Helgerson y Birney, para decidir entre varias tareas. Y es un cálculo relativamente difícil, porque tienes que sumar la duración de una tarea y la duración de todas sus tareas sucesoras. Por tanto, ese valor aquí para la tarea A, para decir que la prioridad de la tarea A, según esos autores que eran Helgerson y Birney, que es lo que está en el NAMIAS, por tanto, una técnica que se utiliza en libros de pregrado. Por tanto, es muy común. Pues el valor de aquí sería igual a 6 más 6 más 4 más 4 más 5 más 2 más 9 más 2. Vale, ¿por qué 6 más 6 más 4 más 4 más 5 más 2 más 9 más 2? A es sucesora de B, un 6. A es sucesora, A dura 6. A es sucesora de B, sí, más 6. G es sucesora de A, sí, más 4. E es sucesora de A, más 4. F es sucesora de A, más 5. Los que no suman son C y D porque no son sucesores de A. Entonces, fíjate que si tengo que calcular este valor cada vez que tengo que entrar dentro del cálculo para decidir si es más prioritario A o D, es mucho tiempo. Entonces, lo precalculo antes. Lo tengo calculado y lo tengo guardado en este vectorcillo que os he mostrado aquí. ¿De acuerdo? De nuevo, estos son trucos de programación, pero si no os los explican jamás, después decís, es que mi algoritmo va muy lento. Claro, porque hay trucos. ¿Sí? Y lo de los trucos, de nuevo, no es necesario para hacerlo bien. O para hacerlo, perdón. No es necesario para hacerlo, pero es necesario para hacerlo bien. Yo creo que el primer día os lo expliqué. ¿Qué es dos órdenes de magnitud? Pues es, en vez de tener dos computadoras, tener 200 computadoras calculando. Y 200 computadoras es plata. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de truquitos de hacer las cosas un poquito más rápido, pues se van aprendiendo. Yo las que creo que son fáciles las pongo directamente. Pero hay mil truquitos, como por ejemplo lo de la matriz dispersa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo guardo ahí? Porque en algún momento lo calculo. Creo que lo calculo aquí. En un vector que dice calcular prioridad. Y fijaros que aquí pone calcular prioridad Helgerson y Birney. Bueno, pues aquí está cómo se calcula la prioridad por Helgerson y Birney. Entonces calculo el valor y lo guardo en este vector. Y cuando resuelva el problema, que lo resuelvo en una cosa que se llama greedy, que está aquí, pues usaré el número en vez de calcularlo cada vez que lo necesito. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? Sí, ¿Sí? Perfecto. sí, Me alegro. perfecto. Gracias. Es un truco. Vale, no es necesario de hacer, pero también es una cosa que es importante para
debugar programas, cuando uno hace códigos muy complejos, lo primero que te recomiendan es que dividas el problema en problemas más pequeños y que aísles el problema pequeño. Entonces, como lo de calcular el valor de Helgerson y Birney es relativamente complicado, lo tengo aislado. ¿Vale? Ahora, leer el archivo. Bueno, pues ¿qué tengo que leer? Tengo que leer la matriz de precedencias y tengo que leer el número de tareas y tengo que leer el tiempo de ciclo y tengo que leer la duración de las actividades. ¿De acuerdo? Entonces, ahora me voy a desviar un poco, porque creo que es importante contextualizar y esa contextualización me obliga a explicar una batallita. Uno de mi mejor amigo, Juan, que no debe de ver estos vídeos ni por asomo, él trabaja, él es el que diseña megacomputadoras. La empresa que lo tiene contratado vende servidores de estos de cálculo que valen 800 millones. Él empezó haciendo mantenimiento de ellos y ahora es la persona que los diseña y los instala y verifica que funcionan y da los cursos de formación de computadoras que pues valen unos cuantos centenares de millones de pesos. Y la última vez que fuimos a cenar me explicaba que él decía que en el tiempo que él lleva trabajando con computadoras, que son ya casi como 25 años en el sector, lo que ha hecho es que los formatos de datos que se dan a las computadoras cada día parece que sean menos para computadoras y más para humanos. Entonces, si uno mira JSON, XML y todos estos formatos de datos que se utilizan actualmente, son extremadamente verbosos, te explican un montón de cosas. El formato que se usa habitualmente en equilibrado de líneas de montaje es un formato que se llama IN2, que si alguien se fija, verá que por aquí, a ver si se ve esto, un poquito por aquí, donde está en amarillo, verá que pone .IN2. Eso es porque es un archivo de un problema de equilibrado de líneas de montaje. Y esto está diseñado en la época en que las computadoras requerían de recursos y no tenían recursos infinitos como para anotar todo para que lo lea un humano. Así que voy a tener que explicar cuál es el formato y cómo lo anota. ¿Vale? Primer número es el número de tareas. Entonces, este programa que se llama Bowman 8 tiene 8 tareas. Luego hay 8 números. Cada uno de estos números es la duración de una tarea. 11 es la duración de la tarea 1. 17 es la duración de la tarea 2. 9 es la duración de la tarea 3. Y fijaros que el noveno número es la duración de la tarea 8, porque el primer número es el número de tareas. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaros que pasa en una zona aquí que tiene dos números separados por una coma, hasta uno que pone -1, -1. Vale. Eso significa que la tarea 1 es predecesora de la tarea 2, la tarea 2 es predecesora de la tarea 3, la tarea 2 es predecesora de la tarea 4 y así sucesivamente hasta la tarea 6 es predecesora de la tarea 8. Por tanto, fijaros que en realidad lo que está notando eso es la matriz 8×8 de precedencias está llena de ceros, excepto fila 1, columna 2, fila 2, columna 3, fila 2, columna 4 y así sucesivamente hasta fila 6, columna 8. Y no hay más. Entonces, para indicar que no hay más, -1, -1 es la condición de fin. No hay que leer más. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una manera compacta de representar las duraciones y el grafo de precedencias. El tiempo de ciclo se lo voy a tener que dar yo. Le voy a tener que decir cuando ejecute del programa, el tiempo de ciclo quiero que sea 44. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo leo esto? Pues primero leo el número de tareas. Luego digo que el tiempo de ciclo es igual a un valor que he pasado por aquí, esta C. Y luego guardo las duraciones, inicio las precedencias a 0 y mientras no lea un -1, hago que P1, P2, que los he leído aquí, fila P1, columna P2, valga 1, que quiere decir que hay una precedencia. ¿De acuerdo? Y esto me ha generado completamente, me ha leído completamente la instancia, los datos.
¿Sí? Hay una pequeña particularidad en este archivo y en este formato. Y la pequeña particularidad la voy a anotar aquí como un comentario bien gordo. Hay que ir con cuidado porque el programa, perdón, porque los datos van de 1 a n. ¿Por qué eso es un problema? Pues es un problema porque si os fijáis en C y en Python y en otros lenguajes, generalmente los números van de 0 a n-1. Pero aquí, estas precedencias van de 1 a n. Pues para intentar evitar problemas, yo lo que hago es mantener la numeración de 1 a n. Entonces, fila 1, columna 2, fila 6, columna 8. Y eso significa que la fila 0, la columna 0 y la duración de la tarea 0 no existen. ¿De acuerdo? Las tengo vacías. Todas las matrices y vectores en este problema van a ir numeradas de 1 a n. Todo va a ir numerado de 1 a n. Y por tanto, cuando haga malloc o reserve memoria, cuando reserve memoria voy a reservar n más 1 posiciones. Y voy a dejar la 0 vacía. Eso es una decisión que he tomado yo. Y en teoría lo podríais eliminar, pero tenéis que tener en cuidado porque entonces las tareas van a estar numeradas de 0 a n-1 y entonces las precedencias de aquí también las vais a tener que corregir. Y como eso es muy complicado, yo prefiero hacerlo todo de 1 a n y simplificar mi salida. ¿De acuerdo? Ahora que ya hemos leído la instancia, vamos a ver el código. Es un código que lo que hace es leer el archivo y darle el tiempo de ciclo. Lee el archivo, calcula las prioridades y he calculado y he puesto dos valores de prioridades, este y este, explicaré luego, y después resuelve el problema con el método greedy. ¿Sí? Como esta parte de aquí, estas dos partes de aquí, no son necesarias para entender el método, es suficiente con entender que siempre escogerá el valor que tenga, digo, la tarea con el valor de prioridad más alto, voy a explicar lo que hemos visto antes en las láminas. Y ese cálculo de prioridades lo voy a dejar por si tengo tiempo de hacerlo después de explicar el greedy, o si no, pues al principio del segundo bloque. ¿Sí? Por tanto, lo único que tenéis que pensar es que yo aún no os he explicado cómo inicializo esto y lo puedo hacer de dos maneras diferentes, que son estas dos funciones que tenéis aquí, pero que cuando llega a greedy, pues ya ha calculado una de las dos y en caso de duda se quedará con la tarea con mayor duración. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver el greedy. ¿Qué hago? Este es el vector de precedentes pendientes, explicado en las líneas. ¿De acuerdo? El motivo por el que pongo nt más 1 es porque recordad que no va de 0 a n, va de 1 a n más 1. Digo, de 1 a n. Entonces tengo que poner una posición más para que esa exista en C. O en Python también tendréis que hacerlo el mismo truco. Ahora, la solución al problema es a qué estación está asignada cada tarea. Que inicialmente voy a ponerla a 0. Entonces, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que si solución de i es igual a 0,
la tarea no se ha asignado a ninguna estación. ¿De acuerdo? Luego voy a necesitar un contador que me avise si he asignado todas las tareas. Cuando haya asignado todas las tareas, sí, no es necesario seguir. ¿De acuerdo? Y ahora, recordad lo que habíamos dicho. Al principio del todo del algoritmo, lo que decíamos que teníamos que hacer era inicializamos con una estación vacía, que tiene tiempo libre igual al tiempo de ciclo y no hay tareas asignadas porque fijaros que en solución todo vale 0, por tanto no hay tareas asignadas. Y para anotar qué estación es, pues he puesto un contador, estación igual a 1, la primera estación. ¿De acuerdo? Por tanto, esta parte de aquí lo que está haciendo es inicializar la primera estación con su tiempo disponible e identificarla con estación 1. Una de las gracias de C ahora es que no es necesario declarar las cosas en un orden estricto. Puedes alterar cosas. Por tanto, fijaros que lo que voy a hacer para intentar simplificar el proceso es poner las cosas juntas. Inicialmente todas las soluciones están a 0 y para calcular el número de pendientes lo que tengo que hacer es esto. Ir tarea por tarea, inicialmente no tienen pendientes. Si J es predecesora de I, entonces I tiene una predecesora pendiente. ¿Vale? Alguien me dirá, ¿y esto qué está haciendo? Esto está haciendo la suma de columnas que expliqué en las láminas. Y aquí es uno de los momentos en los cuales os tengo que reconocer que Python tiene ventajas extremas respecto a C. Porque en Python esto sería un sum de la columna con un dos puntos coma y la columna. Y ya está. Y eso se entiende mucho mejor que este for de aquí. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Pero Python lo que hace es después transformarlo en esto y eso lleva tiempo. ¿Sí? Alguien me podría decir, pero usted no está haciendo exactamente una suma, está haciendo un if y si hay el if entonces hace la suma. Eso es por velocidad. El if es más rápido. Ya está. Y ahora, este es el loop principal del programa. Repetir esto hasta que todas las tareas estén asignadas. Y fijaros que este do liga con este while de aquí. ¿Vale? Os fijáis que el do está con el while, están en el mismo nivel, y lo que está diciendo el while es mientras acabar o salir cuando tareas asignadas sea mayor o igual al número de tareas. ¿De acuerdo? Por tanto, en las láminas, este loop de volver arriba es lo que está haciendo el do while. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo lo hace. Primera parte. Busca tareas que puedan asignarse a la estación en curso. ¿Vale? Y como no necesitas saberlas todas, solamente necesitas saber una, pues voy a hacerlo conjuntamente. Y lo que voy a hacer es, en vez de guardar todas las tareas asignables, mantengo solo la mejor. Por tanto, si no hay ninguna asignable y aparece una que es asignable, esa es la mejor. Pero cuando aparezca la segunda, en vez de guardar la primera, la segunda, la tercera, la quinta asignable, lo que hago es, ¿la quinta asignable es mejor que las 4 anteriores? Sí, pues se vuelve la mejor.
que por eso se llama best. No, me olvido de ella. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sé cuál es la mejor? La mejor es, al principio ninguna, y la mejor es la que tiene mayor prioridad. ¿Sí? Entonces, ahora paso por todas las tareas y hago 4 comprobaciones, que es la primera, que es lo de pendientes de i igual a 0, que lo que está haciendo es verificar las precedencias. Si el valor es 0, quiere decir que se puede asignar. Lo segundo, que es que solución de i es igual a 0, lo que hace es verificar que esta tarea todavía no la hace ninguna estación. Si la hace una estación, que quiere decir que solución de la tarea A vale 1, quiere decir que ya la hace la estación 1, porque ya tiene que volver a hacer otra estación. La tercera, que es libre mayor o igual a esto, verifica que el tiempo disponible en la estación es suficiente para realizar la tarea. ¿De acuerdo? Y ahora vuelvo a las láminas para que veáis el cambio que hay. En las láminas yo había solamente puesto 2 cosas. Duración menor o igual a tiempo libre, predecesoras ya han sido asignadas. Y ahora, cuando lo he implementado, he tenido que añadir otra, que es la solución, la tarea no la puedo asignar varias veces, y como estoy ahorrando, en vez de tomarlas todas y quedarme con la mejor ex post, sino que voy a quedarme con la mejor mientras la construyo, incluye una condición 4, que es esta, que verifica si la tarea ahí sería mejor que la mejor hasta ahora. ¿De acuerdo? Y esto en realidad sería conveniente hacerlo así. ¿De acuerdo? Preguntas. Fijaros que en el fondo lo que estoy haciendo es que se tiene que cumplir todo. Entonces, si se cumple, actualizo la mejor tarea y guardo su valor de prioridad. Muy bien, y ahora pueden pasar 2 cosas. Puede pasar que no haya tareas asignables. Fijaros que el detalle de que no haya tareas asignables aquí es que best es igual a 0. Traducido, nunca ha entrado en ese if. Nunca ha entrado dentro y por tanto best sigue siendo 0. No hay asignables. Si no hay asignables, tengo que ir arriba. ¿Y cómo voy arriba? Pues en vez de ir arriba, lo que hago es hacer lo mismo que hacía arriba. Libre igual a EDC. Fijaros que es lo que había en la línea. Y estación igual a estación más 1, que es que abro una nueva estación. Lo que teníamos arriba. Entonces, asignación es igual a 0, no hay el conjunto vacío, no hay ninguna tarea asignada a esa estación. El valor de solución para la estación 2, después de haber cerrado la estación 1, no hay nada. Y ahora, si no, tengo que asignar la tarea. Y eso es lo que tenéis abajo. Asignar una de las tareas a la estación en construcción, en este caso best. Actualizar el tiempo libre y la lista de tareas asignadas. ¿Cómo lo hago? He asignado una tarea más para poder verificar condición de final, que no está en el código, en las láminas. Añado esa tarea a la estación. Por tanto, fijaros que las asignaciones que yo había puesto en las láminas corresponden al vector solución. Reduzco el tiempo libre. Y esto es
lo que había dicho de restarle la fila. ¿Sí? Esto es restar la fila. Pero también, de nuevo, en vez de restar la fila, por eficiencia, lo que hago es un if, y en el caso de que el if entre, que significa que había un 1, que tengo que restar un 1, pues decremento en 1, que es esto de aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando acabo, imprimo la solución. ¿Sí? Fijaros que esto no es idéntico a lo que he explicado, pero no es extremadamente diferente a lo que yo he explicado verbalmente. Hay una serie de cosas que ya comenté en su día, que es lo que llamo bookkeeping, las basurillas que tienes que ir manteniendo para verificar las cosas que tienes que poner. Y que es la parte que normalmente nos complica, porque el algoritmo tal cual lo he mostrado aquí es más genérico. Pero después, cuando lo tienes que transformar a la realidad, a una implementación por computadora, la computadora no tiene por qué saberlo todo. ¿Sí? Solo por curiosidad y para verificar que todo funciona. Fijaros que lo que tendríamos que hacer ahora es compilar el programa. Y correr el programa. ¿Y cómo se corre el programa? Pues fijaros que tenemos que ponerle el nombre de la instancia y el tiempo de ciclo. Y nos ha salido la solución de este problema concreto. La tarea 1 va a la estación 1, la tarea 2 va a la estación 2, la tarea 3 va a la estación 3, la tarea 4 va a la estación 4, la tarea 5 va a la estación 3, la tarea 6 va a la estación 5, la tarea 7 va a la estación 4 y la tarea 8 va a la estación 5. Y se usan en total 5 estaciones. Preguntas. ¿No hay preguntas? No. Bueno, lo vamos a dejar aquí de descanso. Cuando vuelva, lo que voy a presentar es esta parte de aquí, lo del cálculo de las prioridades. Pues como no quiero complicarme mucho con el método, la de prioridad de duración se ve claramente, es simplemente la duración. La que tiene duración más grande es la primera que hago. Y la otra, que es la de Pegasus y Birney, la voy a explicar en las láminas. No la voy a explicar en el código. Luego, si queréis, lo podéis ver en código. ¿De acuerdo? Pero no lo voy a explicar directamente en el código. Básicamente, para poder acabar con el contenido de lo que tengo que explicar hoy en clase, como he dicho, cada vez vamos a ver menos código porque ya empiezas a necesitar tener un montón de comentarios para que se pueda entender. Y de nuevo, si alguno de vosotros quiere verificar algunas cosas, recordad que algunas de esas cosas se pueden ver en otro contenido que os pongo. O sea, no es el único contenido que os pongo en clase, lo que doy en clase. También os doy enlaces a otras maneras de hacer exactamente lo mismo, que si alguien quiere profundizar, pues ahí lo tienen. No es necesario, pero ahí lo tienen. Preguntas. No. Bueno, pues nos quedamos aquí. Volvemos en 20 minutos. Creo que nos toca volver a las 6:15. Sí, eso es mío. La 1:15 para vosotros. Si tenéis alguna pregunta, ya sabéis que yo llego un poquito antes y me podéis preguntar. Hasta ahora.